Por delegue. Ah, bueno, empecemos, señorita Yuri. Todos, por favor, se colocan en cámara, por favor. Bueno, te escucho, Yuri. Bueno, profe, eh, la verdad me pareció bastante interesante, digamos, el pensamiento que tenían de realidad virtual Ajá. y lo estimulante que podía ser, digamos, bien administrado, porque al principio decían que los monos que habían tenido de experimento habían tenido una reacción violenta, que incluso Sí. se habían autodestruido ellos mismos. Entonces, ya voy a imaginar que una mala administración de como esos experimentos o de pues, cosas choqueantes para el cerebro es demasiado malo. O sea, todas esas clases de experimentos o situaciones que se llevan al extremo del cerebro es mejor llevarlo con calma o mejor no hacerlos. Ajá. Muy bien. Entonces, el primer principio, pues obviamente es la aplicación de IA, inteligencia artificial y realidad virtual. Muy bien. La primera pregunta hablaba de plasticidad cerebral. Luisa Ruiz, te escucho. Luisa, Luisa Ruiz. Mm, Buenos días, profe, ¿me escuchas? sí, no te veo. Ya, profe. Es que estoy en la cocina. Ah, wow. No, bueno, tinto, pero con 2 de azúcar, por favor. ¿Me estás escuchando? Ah, Sí, no. sí, te escucho. Profe, pues lo que yo entendí de plasticidad en la película es esa capacidad que este personaje tuvo durante esa realidad virtual. Ujú. Pero en sí, ¿en qué consistiría la plasticidad? La vimos claramente en la película. Luisa, ¿qué significaría el concepto de plasticidad en la película? La capacidad que el cerebro tiene como de guardar esa información y como a lo largo de su vida, se podría decir que, no sé, agrandarse o... Bueno, el término no es agrandarse. A ver, Nicolás Gutiérrez, ayúdale, por favor. Nicolás, te Listo, escucho. profe. Pues como plasticidad cerebral, entendemos que el cerebro tiene la capacidad para cambiar su estructura y función. Generalmente, pues eso pasa con los niños y en el neonato, ¿no? Sí. En la película, Es sobre los computadores que quieren como, pues como mostraba en la película, que como el computador basarse también como nosotros, como tener la misma capacidad en nosotros en un cerebro, aparte también que al muchacho le modifican no solo también pues el cerebro y también con parte del sistema nervioso. Ujú. Y pues la capacidad artificial es eso, profe, con el tema de los computadores y eso. Bueno, hay una película muy bonita que se llama IA, Inteligencia Artificial, que es de un niño que genera algoritmos que él piensa que es humano y termina siendo una máquina. Es bien interesante esa película IA. Listo. Señorita Adriana, te escucho. Bueno, en sí, en la película, ¿qué quería que encontrara? Adriana, Medellín. Buenos días, profe, ¿me escucha? Pero Sí. permítame, pongo la cámara porque estoy en el celular, profe. ¿Sí? Ah, no, pues ahí te vemos. No, es porque se me acaban se me Ah, acaban los Próximas minutos. paradas. Profe, 40 pues sobre Santa Lucía. la película para mí significó mucho, porque en un inicio el niño, cuando él empieza, siendo un niño, siempre lo único que tenía era el televisor, o sea que él empezó al aprendizaje y a modificar su modo de pensar y tal vez de actuar en base a lo que veía. Cuando ya salió, cuando ya se muere el anciano y ya sale, se enfrenta a un mundo que él desconocía y que pues para él era totalmente diferente pues por lo que asimilaba por el televisor. Y cuando empieza pues toda esta investigación y a tratarse con este otro señor que también era como, también tenía un mundo totalmente diferente,
cambian mucho las cosas para él. Al modo de él lograr hacerse entender y entender las cosas de los demás, cómo se referían para él, fue muy fuerte. Y tratar de comprender y hacerse comprender para él, eso no sé, como que le ayudaba a él a un reaprendizaje, algo así. Sí, una reorganización, o sea, un reaprender. Muy bien, listo. Entonces, básicamente la película muestra un deterioro neurológico del cortador, del jardinero, o sea, es un chico que presenta un déficit intelectual y el investigador, pues obviamente los pone a inteligencia artificial y realidad virtual y observa cómo el juego empieza a cambiar toda su arquitectura cerebral y cómo empieza a aprender cosas impresionantemente. O sea, pasó de tener un déficit cognitivo a pasar a tener un desarrollo intelectual muy interesante. Y como lo decía, no sé si fue Nicolás, no, perdón, fue otra compañera, que en los macacos, en los monos, esos elementos generaban mucha agresividad. ¿Por qué? Porque simplemente el desarrollo de esas estructuras neuronales pues llevaban a desarrollar un mundo diferente. Nosotros vamos a ver unas lesiones del hipotálamo que se llama la rata obesa. La rata obesa empieza a comer, a comer, a comer, a comer, porque se dañó una parte digamos, de su estructura neuronal y esa rata no tiene el concepto de saciarse, ¿sí me entiende? Entonces empieza a comer, a comer, a comer, a comer y termina voluptuosa. Entonces, digamos que esa película buscaba que ustedes entendieran cómo el desarrollo neuronal se puede dar por elementos de plasticidad y por componentes que podrían desarrollar esos neurotransmisores y esas redes neuronales. Ivana, te escucho. Profe, yo te quería decir que noté en la película que trabajaban mucho la parte de desarrollo, pero no la parte de inteligencia. El nene en ningún momento fue inteligente. Si hubiera sido un poquito más inteligente, hubiera logrado muchas más cosas en vez de haber intentado lo que intentó y haber muerto en su cuerpo humano. Sí, pero mira Entonces, que se dice que la inteligencia es la capacidad de adaptación y literalmente él mejoró su adaptación, ¿sí me entiendes? O sea, la inteligencia no es, y lo están viendo en la película, la inteligencia no es saber muchas cosas, sino empezar a otros mundos. O sea, por eso se hablaba más de la inteligencia como un elemento adaptativo. ¿Sí me comprendes, Ivana? Entonces ahí sí cumplió el proceso de mejorar sus elementos adaptativos. O sea, yo lo que quería ver es que ustedes entendieran que él tenía un déficit y terminó con un desarrollo intelectual muy fuerte, o sea, entrar a convertirse, bueno, ese es el mismo concepto de Lucy en la película Lucy, pero entrar a cambiar su arquitectura y empezar a entender otro mundo digamos que se nota mucho, es que nomás en su aspecto físico, no sé si lo vieron, o sea, él empieza a mejorar y empieza a pasarle mil cosas. Bueno, ¿quién más quisiera como comentar acerca de la película ya para pasar al tema de hoy? Yo, profe. Mónica, te escucho. Profe, pues digamos que ahí nos podemos dar cuenta que la inteligencia artificial de alguna u otra manera va de la mano con el desarrollo, ya sea de ciencia, pues hoy por hoy, ¿no? Entonces, pienso que debe ir bien de la mano pues, con la ciencia y digamos, es un aporte importante para el desarrollo del mundo. Ajá, muy bien. Inclusive les voy a contar, esa película yo sí les comenté que fue uno de los motores que yo tuve ya te doy la palabra, Valentina, para escribir mi teoría neuronal, que se llama metanoía. Pero lo interesante es que les va a dar risa. Cuando yo estaba postulándome para una maestría, mi proyecto fue desarrollar espacios virtuales para quitar fobias. Es decir, por ejemplo, que uno en un espacio virtual pudiera resolver algunos temas psicológicos o temas fóbicos. Y esa idea no fue tan mala, fue una idea que muchos intentaron aplicar, pero lo que pasaba es que la interrelación entre la inteligencia artificial y el problema emocional todavía no se ha resuelto. Es decir, la máquina no piensa, no sé si me están entendiendo. No es que no piense en elaborar información. Bueno, cuando estaba estudiando inteligencia artificial, nosotros generamos toma de decisión y eso lo hacen máquinas. O sea, por ejemplo, está pasando
por ejemplo, las vacunas. Están pasando las vacunas y el sistema experto es capaz de leer cuando una tapa está medio levantada, o sea, milimétricamente levantada y la saca del sistema. Entonces, elimina eso. Eso es inteligencia artificial. Pero todavía no he pasado, bueno, voy a decir una frase como medio sarcástica, todavía no se ha tenido la interfase es la relación con la máquina, donde la máquina entienda lo que está pasando con el usuario. Ella simplemente desarrolla algoritmos, no sé si me comprendan. Ella simplemente está desarrollando algoritmos, pero no entiende lo emocional. ¿Sí? Por ejemplo, no entendería que Adriana está en el Transmilenio y está en clase. Él no lo entiende porque dice, no, Adriana, qué pena con Adriana. Adriana debería estar teóricamente desde su algoritmo en casa estudiando. ¿Comprenden? Por eso, ustedes ven que en algunas aplicaciones dice, Juliet, que usted no es robot. Eso, los robots no entienden esos elementos expresivos. No sé si me comprenden, no entienden esos elementos que son afectivos. Entonces, por eso yo decía que los procesos de IA, yo estudié IA en el 90, muchas ni siquiera habían nacido. Entonces, IA en el 90 supuestamente iba a revolucionar el mundo. Todo el mundo decía, las máquinas. Inclusive la película Odisea 2001, que fue como de la década de los 80, 70, no, 80, hablaba de la inteligencia artificial y que las máquinas iban a dominar el mundo. Terminator, Yo Robot, o sea, IA. Siempre ha habido como ese temor de que uno sea reemplazado por una máquina. Pero, por ejemplo, la máquina les podría enseñar, pero no podría ser afectiva con ustedes. O sea, no, profe, no entregue la tarea de malas. O sea, él no entiende por qué no pudiste entregar la tarea. ¿Comprenden un poco lo que estoy diciendo? Bueno, Valentina y Zaret. Bueno, profe, pues tomando en cuenta que ya vimos la película de Pink Floyd, o sea, es algo muy psicodélico, lo de los colores, porque ya vimos la teoría del color, entonces, teniendo en cuenta toda esa clase de cosas, se ve por qué el aprendizaje es más, se enfoca más en el sujeto, en el jardinero. Perfecto. O sea, y tomando también eso en cuenta, podemos, o sea, lo que pasa es que en esa época, cuando salió ese dispositivo, ese primer realidad virtual, en realidad el uso excesivo de ese dejaba ciego a las personas después de un tiempo por los mismos colores que presentaba. Claro. Entonces es como un dato curioso que quería presentar, digamos como que fue la primera consola que sacó entre comillas Nintendo, por llamarle en una empresa real, que con el juego de Mario Bros. Entonces, Ajá. Pero mira lo interesante, mira cómo ya se trató de hacer la interrelación hombre-máquina. En latín se llama ergonomía, la relación que hay entre la máquina y el individuo, ergonomía. Y hay muchos estudios ergonómicos, es bien interesante. Entonces, lo primero que hay que entender es la relación entre la máquina y el individuo. La máquina es plana y el individuo es tridimensional, no sé si me entiendan. O sea, la máquina no es un espacio, aunque lo veamos tridimensional, no es tridimensional. Entonces, la máquina en su interrelación es una interfase que no muestra realmente todo lo que uno pensaría que podría generar el espacio virtual. ¿Sí? Por ejemplo, esto sería virtualidad, porque nos vemos a distancia, pero no estoy generando espacios, ¿sí me entienden? O sea, no estoy generando la aplicación que hizo el científico con el jardinero, pero son espacios virtuales. Por ejemplo, la inteligencia IA, inteligencia virtual o inteligencia artificial, busca eso, que la máquina aprenda. Para mostrarles un poquito más de la aplicación que yo tenía a la IA, yo decía, puedo lesionar un equipo, lesionarlo, no romperlo, sino generar un algoritmo de enfermedad para que el equipo vaya evolucionando en la enfermedad. Era una locura. Y al evolucionar en la enfermedad, yo me podría dar cuenta de cómo iba a evolucionar la enfermedad en el individuo, un poco así. O sea, enfermar a sistemas expertos. Pero digamos que esa es tecnología. Yo tuve la oportunidad de formar parte del equipo de biomedicina del Antonio Nariño, que era terriblemente fuerte. Ahí fue donde yo estudié todo esto. Y decían que la matemática que deberíamos utilizar para este tipo de interrelación de interfase, demoraremos 300 años en formarla, en postularla. Es decir, nuestro cerebro todavía no estará en capacidad de formular esa teoría matemática porque tenemos limitantes biológicas. Entonces, por eso es que al final de la película me parecía absurdo que él se convirtiera en energía, ¿sí? O sea, la materia, el carbono, el oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno no podrían convertirse en metales. Eso pasa en Lucy. En Lucy ella desarrolla una USB y una computadora. Ese es más real porque se mete en el sistema de energía. Pero bueno,
Sare, del último comentario pues, para empezar. Bueno, considerando desde el pensamiento, profe, que la experiencia no es lo que nos ocurre, sino más bien lo que hacemos con lo que nos ocurre. Entonces, hablando de las capacidades cerebrales, no solamente son capacidades intelectuales como la velocidad de procesamiento de la información, memoria, inteligencia, en fin, sino que también hablamos de las emociones. Entonces, esa parte fue una de las que me llamó la atención porque no la dejaron al margen. El chico, el joven, que a propósito se veía más lindo cuando tenía el déficit porque estaba crespito y muy chusco, pero después entonces la evolución le hizo alisar el cabello y perdió encanto. Pero bueno, el chico manifiesta que sus emociones en cierta forma lo podían como regular, le podían poner como una homeostasis de toda la situación. Pero aquí no lo enfatizaron, no lo tienen en cuenta, sino que esa sustancia hace todas las conexiones y lo que genera es evolución, inteligencia, bueno, superación a la ciencia, pero hay que tener en cuenta que todo tiene como equilibrio la parte emocional. Claro, es que eso es lo más humano que hay, o sea, lo humano es lo emocional, ¿sí? Una vez se me preguntó a mí qué es lo más humano y yo, pues que en el cerebro habita Dios. Mira la expresión que utilicé, a lo más humano es que en el cerebro habita Dios. Cuando yo digo en el cerebro habita Dios, es que entender el concepto de Dios y de cerebro es lo humano, ¿comprendes? No sé si sea una buena expresión, que me la entienda. Es decir, la lógica. La lógica es lo que nos hace humanos. Por eso se llama en latín Homo sapiens sapiens, hombre que se da cuenta que está pensando, o hombre pensante, pensante. Esa es la verdadera expresión. Y un computador nunca será pensante, pensante, porque depende de un usuario. En la película Tron, muestran eso, la interfaz entre los usuarios y los programas. Uy, es que hubo un fenómeno, por ejemplo, Matrix muestra eso mismo. Matrix muestra la relación que hay en la interfase entre la máquina y el hombre. No sé si han visto Matrix 1, la primera parte de Matrix, donde explica todo lo de la matriz y cómo simulan situaciones. Es súper fabulosa, la he visto como 5 o 6 veces porque me encanta. claro, pero mira lo interesante, siempre habrá una parte humana, o sea, esa Sí. parte humana es lo que nos diferencia de las máquinas. Por eso Neo termina siendo el elegido, literalmente hace un sacrificio con las máquinas y las máquinas quedan quietas, o sea, hay una paz. Entonces, esos son elementos súper interesantes. Hay muchas películas de este corte, espero que en neurología se metan mucho en este campo. Bueno, hoy vamos, espero que les haya Profe, gustado, muy interesante la película. perdona, ¿puedo comentar? Dime, Pues Nini. mira, yo estuve observando pues respecto a la película, sí, se ve la plasticidad y todo este tipo de cosas, pero me fui más allá a buscar como experimentos que estén creando. Me encontré con que está el proyecto Brain, está elaborado desde el 2013, donde trabajan la neurotecnología, que obviamente es la inteligencia artificial más la neurología. Ellos obviamente lo están proyectando hacia el tratamiento de enfermedades mentales. Pero entonces, este documento muestra muy bien lo que quiere decir la película, porque ellos transforman la realidad y modifican los pensamientos de la persona, supuestamente para crear esa plasticidad. Pero pues como todo, esto está siendo utilizado en forma de beneficios económicos. No sé si ustedes saben que actualmente en las vitrinas, pues esto sé que está en China, acá lo van a traer, pero no me acuerdo en qué momento. El caso es que hay unas cámaras donde tú pasas por una vitrina de un centro comercial y tú miraste una chaqueta. Entonces, estas cámaras toman la información de tu retina
y así, de esta forma, empiezan a bombardearte con ese tipo de lo que información. viste. Entonces te Exacto. envía chaqueta tras chaqueta, chaqueta, porque la idea es que te motives a hacer las comprar la compras respecto a lo que tu retina, se sabe que cuando a uno le gusta algo, la retina como que se amplia, se Ujú. abre. Entonces eso es más o menos lo que estudian estas cámaras y toman la información y de la misma manera empiezan a manipular lo que tú quieres, empiezan a modificar tu pensamiento. Claro. Y sí hay muchas, por ejemplo, en la película, se me fue, no sé si, bueno, pasa mucho que lo llevan a ciertos sueños y él puede vivir la fantasía en el sueño de viajar a Marte. Creo que es el Vengador de Marte o algo así. Y él literalmente puede el cerebro recrear todas unas vacaciones. Entonces, no tengo plata para ir a digamos, a Miami, porque no tengo visa. Entonces, durante el sueño me involucran esos elementos de Miami, de Palm Beach y Palm Beach y todo eso, y eso mi cerebro lo cree como real. ¿Sí? Y inclusive en Matrix, cuando él entra a la matriz, si le pasa algo dentro de la matriz, él perderá la vida, ¿se acuerdan? Que es uno de los elementos de Matrix, y es que si te pasa algo dentro de la matriz, te pasará realmente en la vida física. Entonces, eso es, y yo estuve reunido, bueno, lo único que está haciendo, bueno, iba a decir una cosa fuerte. Puede separar un momentico la grabación, que cambiaría. Entonces, en la película vemos que lo que nunca cambiaría, o sea, lo que sí es algo, es el tiempo. En el tiempo todo sucede. Entonces, digamos. Bueno, el último comentario, muchachos, si me han entendido un poco mi emoción frente a la IA y a la plasticidad y eso. Listo, el último comentario, Saret, y empezamos. Yo difiero un poquito, un tricito Dime. de lo que nos comenta, porque yo pienso que no se ha logrado, no precisamente por la como incapacidad o impotencia humana, sino que el hombre teniendo la posibilidad, incluso la pertenencia de tantas capacidades, no las conoce todas. Exacto. Y entonces hablo de la capacidad espiritual, pero no hablo de religión, hablo de espíritu. Entonces viene a ser algo así como el espíritu, a mi forma de ver, es como el agujero gusano que une dos dimensiones, pero todavía no se ha cruzado porque no se ha encontrado el camino. O Claro. sea, está ahí, existe, pero todavía no se ha encontrado el camino. No hablo del camino físico como tal o lógico como tal, sino ese camino espiritual. Pero eso no es tema de esta clase, sino que yo creo que sí, que el hombre si sigue incursionando en su integridad va a encontrar que no solamente tiene inteligencia lógica, sino que también es un ser espiritual. Pero eso es tema de otra clase. Listo. Y te acuerdas que por eso en mi modelo se habla de lo espiritual, o sea, como un elemento claro del desarrollo. Y además, para terminar, Sarecita, solo conocemos el 1% de lo que somos. No conocemos más. Y eso que a veces yo soy muy optimista en el 1%. Es como, mi cerebro es como las millones y millones y millones y millones de galaxias, y cada galaxia tiene millones y millones de soles, y cada sol tiene millones y millones de planetas. ¿Comprendes un poco eso? Entonces solo conocemos la Tierra, que es apenas el 1% de eso. No, yo pensaría que es menos del cerebro, o sea, no conocemos nada. Somos ignorantes. Pero eso es lo interesante. Ahora, yo decía, ¿para qué llegamos a esa simbiosis? O sea, ¿para qué llegamos a la relación entre equipo y mente? ¿Sí me entiendes? O sea, ¿para qué? Entre el equipo y la mente. Estaríamos jugando a Dios, y punto. Si quisiéramos ser dioses, pues por eso es la analogía. Sí, que de pronto Sare nos habla. Es la necesidad de querer ser Dios. Cuando yo estaba en la parte de biomédica, yo decía, ah, chévere poder tener el código de Dios. Y yo, ¿y para qué? ¿Cuál sería la intención? ¿Salvaríamos vidas? Sí, pero también generaríamos armas. Por eso la película Soldado Universal nació de ese concepto. Es una película que habla sobre el mejoramiento de los soldados y se llama Soldado Universal. Y ellos utilizan todo un esquema para que él sea un super soldado. Entonces ahí generaríamos armas.
Entonces, si me comprendes, esa es la ambivalencia entre para qué queremos eso, ¿sí? Porque no Sí, disfruta, es como, señor. por ejemplo, había una foto como de un carnaval y todo el mundo tomándole foto y había una señora solo contemplando el desfile, sin tomar fotos. Entonces la pregunta es, ¿por qué el hombre no disfruta solo verlo y ya? No sé si me comprendan un poco la expresión, ¿por qué no solo es y ya? No, ¿por qué tiene que estar involucrado en tantos problemas? ¿Sí? ¿No? Solo se es y punto. ¿Comprenden? Sí, señor. No, no sé quién lo dijo, profe, pero alguien dijo, alguien del Oriente, no sé si fue Confucio o quién, pero dijo que cuando el discípulo está preparado, le aparece el maestro. Entonces, cuando el hombre está preparado, que no haga la dicotomía, sino que mire la integralidad y que se dé cuenta que es un ser especial y maravilloso y no se, digamos, como que se materialice tanto, ahí ya va a encontrar más respuestas. Claro. Pero mientras tanto se va solamente hacia una tangente nomás. Y entonces Sí. por Y ahí es pierde apenas, tiempo. digamos que tengamos aquí la circunferencia y apenas si estamos tocando tangencialmente. ¿Se acuerdan de las famosas tangentes? Apenas si estamos tocando un punto de esa esfera. Y pues digamos que en eso me gusta porque ustedes están tratando de entender que la psicología y toda ciencia es mucho más compleja de lo que aparenta ser. ¿Sí me entienden? O sea, eso no es fácil. Y por eso es que a veces a mí me da risa cuando los psicólogos, no, es que yo soy bueno. Y yo, no, usted no es bueno, usted es, solo es. ¿Comprenden? Bueno, listo. Hoy vamos a trabajar, entonces, bueno, me gustó. Voy a buscarles otra película así como, si viéramos Matrix, ya les quedaría súper fácil entender todo lo que estamos hablando en la relación de neuronal. Matrix, inclusive cómo entran Neo, le colocan aquí atrás el gancho para aprender. Sí, es bien interesante. Bueno, que es la relación de la interfaz entre lo humano y lo máquina. Muy bien, hoy vamos a trabajar con el tema de neurona. Yo les pedí el favor de que leyeran su libro. Bueno, aquí me gusta. Bueno, voy a hacerlo así porque a veces me dicen, ay, es que no sabe escribir. Entonces, bueno, entonces la neurona, hagamos listo. Pero no, que un segundito. Bueno, la neurona es la unidad funcional, anatómica, trófica y embrionaria del sistema. Entonces es una unidad trófica. ¿Qué significa trófica? Creo que nosotros ya lo habíamos medio comentado. La unidad trófica significa movimiento. Y entonces ese movimiento, pues empecé por ese principio, no se van a preocupar tanto. Entonces, movimiento significa que la migración neuronal, esto tiene que ver mucho con la migración, entonces la neurona va migrando. ¿Para qué va migrando? Pues para hacer conexiones. O sea, cuando el niño nace, pues obviamente habíamos comentado, no sé si ya lo habíamos comentado, que el niño pues empieza, por ejemplo, con solo reflejos de succión. Lo vamos a ver en el neurodesarrollo. Entonces, en el neurodesarrollo, pues obviamente ese cerebro pues está inmaduro, no ha hecho muchas conexiones, pero a medida que hacemos conexiones, bueno, aquí quedó eso feo. A medida que hacemos conexiones, ese neurodesarrollo va migrando, es decir, el niño pasó de hacer solo succión a abrir los ojos, a pasar a mover el cuello, a pasar a hacer el reflejo moro, pasar a sentarse, pasar a caminar, pasar a hablar, pasar a pensar, etcétera, etcétera. Pero miren que ese neurodesarrollo requiere tiempo. Por eso era la variable que yo siempre les he dicho. Todo está marcado en el tiempo, o sea, pero a medida que ese tiempo se establece, se realizan nuevas conexiones. Bueno, o nuevas redes, y esas nuevas redes o conexiones, pues obviamente van a llevar a que el ser humano pues pueda evolucionar, ¿sí? Evolucionar en el pensamiento. Entonces, realiza nuevas redes y eso le permite pensar. Ese sería el principio trófico. Pero el principio trófico también nos dice que algo puede parar, ¿sí me entiendes? O sea, que en ese desarrollo en el tiempo, una enfermedad hará que pare el desarrollo y por eso se llama atraso psicomotor. No sé si lo han visto, ¿ha escuchado? Atraso psicomotor en el niño. Es decir, que no se evolucionó y el niño
Por ejemplo, no desarrolló la marcha, no desarrolló el lenguaje, no desarrolla cosas. Entonces, eso sería un atraso psicomotor. Ese desarrollo básicamente se da hasta los, bueno, hay periodos críticos de 0 a 3 años, de 0 a 3 años. El niño aprende el 1000%, no, el millón, 1.000.000%. No sé si me entiendan la expresión 1.000.000%. Es decir, el niño aprende de todo. Y su cerebro es capaz de absorber, y por eso se llama esponja, de absorber muchísima información. Tal es información que habla, comprenden, que camina, que se sonríe, que interrelaciona. O sea, impresionante. Entonces, por eso de 0 a 3. Luego de 3 a 5, es una expresión mía. No vayan a decir, ay, yo no lo encontré en los libros. De 3 a 5 años, sus elementos tróficos lo hacen aprender un 500.000%. Entonces ahí aprenderá miles de cosas más. Y por eso se dice de 0 a siempre. No sé si lo han visto, de 0 a siempre. Y la S significa 5. Por eso el desarrollo hasta los 5 años es fundamental. O sea, una deprivación neurosensorial de un niño hasta los 5 años sería mortal. El niño termina con un atraso significativo o un déficit intelectual significativo. Por ejemplo, un niño desnutrido en ese periodo de tiempo ya tiene retardo mental. Entonces, por eso la nutrición, el cuidado, tal. Y es muy dependiente. Ese niño hasta los 5 años es terriblemente dependiente. Los espartanos dejaban a los niños después de los 7 años solos para que se defendieran y si sobrevivían iban a ser grandes guerreros, pero lo tenían después de los 7 u 8 años, donde el niño ya tenía más habilidades, pero nunca se dejaba una cría ahí solita de 0 a 5 años porque pues neurológicamente no había la posibilidad de desarrollar nada. Miren que el niño hasta los 5 años tiende a ser muy dependiente en todo, se vuelve egocéntrico, todo lo que diría Piaget, de las fases preoperacionales. De 5 a 8, bueno, se llama el periodo crítico y está muy asociado a la escolaridad. Entonces aprendemos digamos aquí el 200.000%, no. Aquí hay una crisis, el niño declina mucho su aprendizaje y yo lo decía así, aprendemos un 200%. Ustedes me van a decir, bueno, ¿por qué pasó de un número tan alto, perdón, de un número tan alto a un número tan bajo? Porque lo que esté hasta los 5 años es vital. De ahí para allá solo se empieza a especializar. Muchos niños a los 5 años, si quieren lo puedo cambiar hasta los 6. Muchos niños hasta los 6 años estuvo la mamá, aprendió colores, y luego se especializa. No sé si me entienden. Entonces empiezan los números. Y entonces le hacen repetir a uno los números del 1 al 10 primero, el niño a los 5 años, 6 años ya se los sabe, y luego los hace jugar con los números. Luego hasta el 20, hasta el 30, hasta el 40, hasta el 100, luego por cualquier número. ¿Sí ven? Se empezó a especializar, pero no ha aprendido nada nuevo, como tal. Ya sabe hacer los grafemas, ya sabe escuchar las vocales, o sea, lo básico, ya lo sabe. De 8 a 12, ya está terminando la primaria, y ya el niño sabe lo básico, básico, ¿sí? Lo básico, básico. Y entonces ahí no aprende, no sé si me están entendiendo la expresión, no es que aprenda, no es que no aprenda, sino que se especializa. Y entonces aquí yo tengo la fase de especialización. De ahí en adelante el cerebro hace lo que uno quiere. Literalmente este concepto que yo estoy dándoles viene desde mi primaria. No sé si me comprenden, o sea, de lo que yo aprendí en la primaria. Y luego ustedes se dan cuenta que en el bachillerato repetimos la primaria, pero más avanzado. Y en la universidad repetimos la primaria y el bachillerato más avanzado. ¿Comprenden? O sea, ese tema de neurología ustedes lo vieron cuando eran pequeñitos, cuando estaban en tercero de primaria. ¿Sí? Sí. ¿Vieron? Dime. Profe, una pregunta. ¿Y uno no podría enseñarle a un niño de 3 a 5 años matemáticas? En la teoría, no, porque él todavía no tiene los conceptos estructurales. Sí, pero mira que de 8 a 12 ya le enseñan matemáticas. Mira lo interesante. ¿Ustedes ya vieron psicología del aprendizaje? No. ¿No? Ah, bueno. Digamos que en psicología del aprendizaje. El módulo anterior. Ah, bueno, pues por eso pregunté. Sí, ¿Ves? sí. Ivana no estuvo en esa clase.
Ivana fue la que me preguntó. Entonces, mira, por ejemplo, ¿tú te acuerdas la teoría piagetiana de aprendizaje? Entonces, a niños se le dicen, ¿dónde cabe más agua? A un niño de 3 a 5 años, él no entendería él pensaría que el más grande le cabe más agua, pero es que este es más ancho. No sé si me comprenden. Entonces, por eso uno juega con cantidades, eso se llama conservación de la masa. Mira, eso se ve en la universidad de conservación, pero el niño entiende digamos que bueno, aquí tengo un dulce, que el dulce en teoría está dentro de. ¿Sí? Un niño pequeñito no entiende que el dulce está dentro del paquete, del empaque. De 0 a 3 años se echaría el dulce así. De 3 a 5 es capaz de entender que dentro hay un dulce. ¿Sí? Si él lo probara, no le parece dulce, pero si lo abre, sí se comería el dulce. ¿Comprende? Luego, de 8 a 12 ya entiende que es que se empacan y no sé qué, y que para evitar la contaminación. Y después de los 12 dice, pues es un dulce, lo abre y se lo come. No sé si me entendieron esa analogía, Ivana. Entonces, uno podría enseñarle al niño de 0 a 3 años lo básico, es que eso es lo que pasa, se aprende lo básico hasta los 5 y luego se especializan en cosas. Mira, hasta ahí me has entendido, Ivana. Ivana. Sí, Pi. Eso, por eso, cuando un niño aprende varios idiomas, de 0 a 5, luego de 5 a 8 lo puede aprender, de 8 a 12 menos, pero ya después simplemente se especializa, ¿comprenden? Entonces yo digo blanco, white, bueno, no sé en alemán, no está mi compañera de Alemania, no creo que entró, espérate, la busco. Esmirna, ¿estás con nosotros hoy? No. Entonces ella nos diría en alemán cómo se dice blanco. ¿Comprenden un poco mi expresión? Entonces el niño al principio sabrá blanco, punto. Luego sabrá white. Luego sabrá tal cosa. Y luego en teoría del color dirá, el blanco es la ausencia de todo color. Y el negro es la absorción de todos los colores. ¿Comprendieron lo que acabo de hacer? O sea, el niño dirá blanco, punto. Luego dirá, en la teoría del blanco puede combinarlo con el negro y formará gris. Y en la teoría del color, que ustedes vieron en senso-percepción, dirá, es la ausencia de todo color, es el blanco. Es donde todos los colores refractan y no hay absorción de color. Eso es lo que forma el color, la absorción de una longitud de onda. ¿Entendieron eso? Entonces yo pasé desde lo simple a lo complejo. Por eso Piaget hablaba del pensamiento sensoromotor, no sensorial, preoperacional, concreto, hipotético, deductivo. ¿Sí me entiende? O sea, va evolucionando. Y eso lo hace el elemento trófico. ¿Listo? Muy bien. ¿Entendieron? Entonces esa migración va pasando de un punto neuronal hasta otro punto neuronal y luego así sucesivamente hasta que se une y el niño aquí nace, aquí se sienta, entonces posición sentada, aquí camina, aquí habla. ¿Listo? Eso es lo trófico. ¿Listo? Y va saltando. Bueno, no salta, sino que va migrando. Las neuronas van haciendo conexiones. ¿Listo? Y vimos que esas conexiones pues se dan por el tiempo de neurodesarrollo. Ese es el verdadero neurodesarrollo. Voy a colocarlo así, neurodesarrollo. ¿Listo? Y nosotros vamos a estudiar un capítulo de neurodesarrollo para que entiendan cómo el niño evoluciona. Listo. Ese sería el concepto trófico. Muy bien. El siguiente concepto que vamos a ver es un concepto súper tonto de Cajal. Bueno, tonto no. Es el de embriología. O sea, nosotros, la neurona tiene un principio embrionario. El principio embrionario ya lo sabemos, lo hemos hablado muchísimo, solamente en la etapa fetal, en las primeras 3 semanas de gestación, se producen los neuroblastos. ¿Se acuerdan que lo hemos hablado completamente? Esos neuroblastos solamente se formaron una vez y esos neuroblastos forman neuronas, pero nunca más se vuelven a formar neuroblastos. Por eso el concepto es que una neurona se muere y no se reemplaza. ¿Sí? No se reemplaza.
Este principio lo vamos a establecer como principio de altísima complejidad. Entre más complejas las células, menos se reproduce. ¿Comprenden? Porque requieren mucho más conceptos fisiológicos. Entonces, la chacha súper del sistema, de todo el sistema soma, es la neurona. Entonces, como es de mayor complejidad, o sea, es la más compleja, tendrá menos regeneración. ¿Entendieron eso? O sea, entre mayor complejidad, su función inversa, que es regenerarse, es menor. Y lo habíamos hablado un poco con, por ejemplo, un virus. Un virus en una hora puede tener 1.000.000 de unidades de virus en una hora. ¿Sí ven? La piel demora 6, menos compleja. Es un poco más compleja, perdón. La retina, gravísimo. Los conos y bastones se regeneran más o menos cada 6 meses y eso, y a veces. Y por último, el cerebro que nunca lo hace. ¿Comprenden? Entonces podemos pasar de un ser muy primitivo que se duplicará muchísimas veces a un ser muy complejo que no lo hará tanto. Y eso hace que, no sé si les conté, el embarazo del Homo sapiens sapiens es tan demorado. ¿Sí les comenté? O sea, son entre mayor complejidad, los embarazos son más largos, bueno, excepto el del elefante. El del elefante es por el tamaño, creo que dura 12 meses, no estoy seguro. De pronto alguien me ayuda a consultar cuánto dura el embarazo de una señora elefante. Y entonces se dice que el individuo, en el Homo sapiens sapiens, la posición bípeda, que es bien interesante, les voy a mostrar esto. O sea, aquí. Me disculpan un poco lo grotesco del dibujo. Profe, el embarazo del elefante dura 22 meses. Exacto, ¿sí ves? Listo. Pero es por tamaño. Pero nace el elefantico y ya camina. En cambio, mira lo interesante. Les va a parecer súper interesante. Aquí tengo el útero de la mujer. Me disculpan. Y en el útero de la mujer, la posición bípeda hace que tenga menos espacio de desarrollo. Eso es algo que yo nunca les dije. Al lograr la posición bípeda, el espacio de maduración del feto es menor. Por lo tanto, debe tener más tiempo, pero a menos desarrollo neuronal. Por eso el niño nace y no camina. En cambio, la posición bípeda, ¿sí? Búscame la persona que me ayudó, búscame cuánto demora la crianza, el embarazo de una macaco o de un mono. Mira lo interesante, o sea, en 4 patas hay más espacio, por lo tanto la maduración es más rápida. Pero en posición bípeda, ustedes sabían que el útero apenas tiene de 5 a 7 centímetros, es una cosita de nada. O sea, entre trompa de falopio y cervix yo tengo 7 centímetros. Pero gana tanto espacio, se dilata muchísimas veces. Pero digamos que si yo tengo una mamita embarazada, miren la diferencia entre este espacio versus este espacio. Entonces, obviamente, en la posición bípeda, las condiciones del embarazo cambian significativamente. Profe, el Dime. periodo de gestación de los monos no suele durar más de 8 meses. La mayoría gestan durante 4 y 6 meses. Porque no caminan bípedamente, ¿sí ves? El único bípedo es el humano. ¿Sí ven? Entonces, mire lo interesante. La posición cefálica, cefalocaudal, céfalo es cabeza, caudal, permite un equilibrio interesante, pero también permite un atraso en el neurodesarrollo. Súper interesante ese concepto. Dime, Nicolás. Pero esto ya es adaptación de nuestra especie. O sea, digamos, si una mujer fuese cuadrúpeda, igual, o sea, no funciona de que el niño tenga un desarrollo más avanzado. Exacto. Pero es que no hay mujer cuadrúpeda, ¿sí me entiendes? Sí, exacto, sí. Toda la especie humana de Phylum Homo, toda camina en 2 pies. Por eso se llama bípedo, 2 pies. ¿Sí ves? Y miren esto, bueno, ustedes lo vieron en antropología, me imagino, porque pues supuestamente para eso dictaron esa materia. Ustedes quieren saber, ¿es de acá a acá qué se ganó? Se perdió espacio neuronal, es decir, espacio en la maduración, pero ¿qué se ganó? Ustedes lo vieron en antropología. ¿Qué ganaron? Pasar de esta posición
cuadrúpeda a la posición bípeda neurológicamente, ¿qué se ganó? Inteligencia. No, Las capacidades de motoras para trabajar. ¿pero cuál? Hay un proceso, se los voy a mostrar acá. Bueno, Pues la utilización de las manos. perfecto, la liberación de la mano. Esa es. Inclusive mira neurológicamente lo que pasa. Ay, me demoro un segundito porque no abrí. Entonces mira lo interesante, al poner las manos sobre los pies, sobre el piso, pues no podemos hacer manipulación. Por eso todos los mamíferos tienen garras. O sea, nosotros hablamos de las manos del cerdo y de las patas del cerdo. No sé si sabían. El tren anterior son las manos y el tren posterior son las patas. Entonces, lo interesante es que se habla de manos y patas. No sé si ustedes van y dicen, me da una mano de res y entonces es la parte de adelante. Y si piden la pata de res, es la parte de atrás. No, no sé si me comprendan ese concepto. Entonces, ese concepto biológico significa que cuando nosotros liberamos la mano, ya les voy a mostrar algo que me parece súper interesante. Bueno, a mí todo esto me parece como interesante. Les voy a mostrar algo que yo creo que se los había mostrado. Los famosos homúnculos cerebrales. ¿Sí están viendo internet? Sí, señor. Listo. Entonces mira que en el homúnculo, y lo vamos a ver ahorita en sus láminas, ya les muestro. Esto mira lo interesante. En el cerebro hay gran capacidad de movimientos de la mano. Quiero que por favor todos revisen su libro, capítulo 20, lámina 20. Creo que es la 20.6, ya les digo. 20.5 y 20.6. Entonces, lámina 20.5 es la parte motora. ¿Sí? ¿Están viendo mi libro? ¿En qué página está, profe? Perdón. Es que esta es una edición viejita, 317. Pero en la segunda edición, en otras ediciones no sabría. Entonces, bueno, o aquí lo tengo. Bueno, quiero que vean una cosa. ¿Sí vieron su lámina 20.5? Mónica, ¿tú qué libro tienes? ¿Qué edición? Listo, ¿en qué página está? Esa es la tercera Profe, yo edición, tengo ¿cierto? la 20.6. ¿Es esta, sí, profe? Sí, donde está la distribución cortical. Sí, es esta. Listo. Entonces observen 20.6, ustedes. profe. Listo. ¿En qué página? En la 320. Listo, muy bien. Entonces ¿Qué capítulo es ese, profe? Perdón. el capítulo 20. Ok, gracias. Entonces observan ustedes que en la lámina 20.5 y 20.6 está la distribución cortical y empiezan en la parte de la mitad, ¿sí? O sea, están en la mitad y empiezan a distribuirse. Mira, entonces no sé si alguien está viendo, o sea, al principio es el pie y cuando va saliendo por la corteza, ¿sí ven? Sale por la corteza, hacia la parte de la izquierda empieza la mano y luego cada dedo, ¿sí me están entendiendo? Entonces miran que hay mucha corteza centrada en la mano y la cara. Luego sigue la cara, sigue la lengua, los labios. Entonces, ¿entienden esto, muchachos? Gracias a que nos pusimos de pies, se liberaron las manos y las manos adquirieron muchísima importancia. Mire, aquí la vemos completamente. ¿Sí ven? Muy poca distribución cortical de los... Vamos a traer a ver si nos permite. Ay, ¿esto qué pasó? No. No me gusta esta imagen. Bueno, es que aquí, listo. No se puede ampliar. Bueno, aquí se ven los pies, ¿sí ven? Y a medida que soy hacia el centro de la corteza está la mano, cada dedo, la cara, los labios, la lengua. Entonces miren lo interesante, o sea, al liberarnos del piso, la mano adquirió muchísimo movimiento. Y al lograr ese movimiento se desarrollaron los procesos, y mira cómo se dicen, visomotores. Visomotores, o sea, de escribir, de leer, de la lógica, del espacio.
porque cambiamos el punto de referencia. Por eso los mandé a estudiar antropología, porque es que eso determinó el desarrollo del pensamiento, la liberación de la mano. Antropológicamente, en los Krug, que son esa película que habla sobre los hombres de Cro-Magnon, ellos liberan las manos y tienen más habilidades motoras. Y por eso el niño, bueno, el chico que es muy delgado, es el que puede producir el fuego. Lo vimos también en la película en la guerra por el fuego, ¿se acuerdan? Que no es el tamaño, sino la habilidad en los dedos. O sea, este movimiento es lo que importa. ¿Sí ven? Por eso la primera evaluación que uno puede hacer neurológica es el movimiento de los dedos. ¿Ya? Para saber si hay la habilidad o no. Listo. Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí? Entonces, embriológicamente, pues ya vimos que esos neuroblastos generaron un desarrollo y ese desarrollo, pues obviamente hace que entre más complejo sea el individuo, menos recuperación hay. Por eso es más fácil rehabilitar a un caballito y no a un humano. Así de sencillo. ¿Sí? Por esos elementos que ya hemos comentado. El otro postulado, y es que estoy hablando de ya casi de todo el capítulo, pues tiene que ver con el elemento anatómico. Entonces, el elemento anatómico, que es que obviamente cada neurona tiene una morfofisiología. ¿Listo? Entonces, por favor, todos van a su lámina 2.1. 2.1. Y en la lámina 2.1 tenemos diferentes tipos de neuronas de diferentes formas y cada forma determina una función, ¿sí o no? O sea, cada forma de una neurona determina una función. Por ejemplo, y eso lo vamos a ver, van a ubicarse en la número C, que es ganglionar, es una célula ganglionar, aquí está, ¿sí? Y hacemos esto. Listo, esa sería una célula ganglionar. Vamos a ir al capítulo 6, y vamos a buscar una célula ganglionar. Entonces, por favor, 6.1, lámina 6.1. Si la ven, ahí tenemos una célula ganglionar. Y está relacionada con percepción de información. Eso es información sensitiva. Por eso está en el capítulo sensitivo. ¿Sí ven? Entonces, todas las células ganglionares son de orden sensitivo. Entonces son de orden aferente o ascendente, todas. Vamos a buscar, ¿sí me están entendiendo este concepto, muchachos? Entonces, las células ganglionares ya las encontraron en la vía sensitiva de la piel, ahí se llaman corpúsculos. Vamos a buscar otra, vamos por favor al capítulo 7. Ay, no, perdona, capítulo 5. Capítulo 5. Capítulo 5. Lámina 5.3. 5.3. Está en la médula. ¿Sí ven? Médula. 5.3. Y si observan algo que se llama ganglio posterior o ganglio espinal posterior. Ahí habría una célula de este tipo. ¿Comprenden eso, muchachos? Entonces ahí encontraríamos células ganglionares. Entonces, ¿qué pasaría? Si yo hablo del ganglio espinal, ¿cuál será la función del ganglio espinal? ¿Qué estoy diciendo que hacen las células ganglionares? Pues sí, es La información es Sensitiva. ascendente. Exacto. Entonces, un ganglio espinal es para información sensitiva que va a ir al cerebro. ¿Sí ven cómo ya aprendieron ese pedacito? Listo, muy bien. Vamos de nuevo con otro ejemplo. Vamos a la lámina 2.1 y vamos a buscar a las células de Purkinje, que creo que son las de, es que cerré el libro, qué pena. Las D, células de Purkinje. Tiene apariencia de bulbo. Que parece una cebollita. Sí. Entonces, las células de Purkinje, y una vez lo van a saber, son tipo cesto, así más o menos, me disculpan el dibujito, tipo cesto, y esas solo las vamos a encontrar en el cerebelo. Solo en el cerebelo. Punto.
Entonces, cuando yo hable de las células de Purkinje, entonces su función es coordinación y tono muscular. Coordinación y tono muscular, que solo estarán en el cerebelo. Entonces, cuando yo hable de Purkinje, dicen, ah, está en el cerebelo, y en el cerebelo, ¿qué hago? Coordinación y tono muscular, punto. ¿Sí vieron? Se llaman también células tipo cesto. Bueno, un segundito. Bueno, es que vamos a ir al capítulo cerebelo, es capítulo 16. Un segundito. Listo. Vamos al capítulo, por favor. 16, sí, qué pena. Estaba bien. A la lámina 16.7. Ya se las muestro. Me toca poner mi cámara porque es que no me estoy viendo. Entonces, 16.7. Por favor, ubiquen este. ¿Sí la vieron en sus libros? ¿Esa es toda una conexión de Purkinje? Exacto. Y se llaman tipo cesto. ¿Sí ves que están como en cesticas? Por eso se llama tipo cesto. Y estas son uniones de Purkinje para coordinar el tono muscular y la coordinación motora. ¿Sí ven? Y por eso se llama tipo cesto. Y ahí hay un montón de conexiones de Purkinje. ¿En dónde se dan esas conexiones de Purkinje? Pues en el cerebelo, que es la parte más primitiva del ser humano. Por eso tiene circunvoluciones lisas, ¿sí ven? Porque es primitivo, mientras que la corteza tiene circunvoluciones mucho más marcadas. Esa es una de las diferencias entre la corteza y el cerebelo, perdón. Profe, una inquietud. Si hubiese una lesión en la médula y eso causara una monoplegia o algo así, se afectan las células de Purkinje porque la postura o algo así, ¿no? No, vamos a ver, no, yo sé, Zaret, que te voy a decir algo que suena como tonto. No, todavía nos falta para llegar a entender eso. Cuando se da una monoplegia, una hemiplegia, es una lesión sensitiva, se daña el ganglio, se daña la ruta. Ajá. Diferente a que tenga una lesión cerebelosa, que se forma marcha táxica, hemivalismos, tic. Bueno, por ahora... Que lo confundiera porque habla de la postura. El cerebelo tiene que ver con... No, entonces yo es que relacionaba realmente no habla de la con... postura, habla de la coordinación y el tono muscular que genera equilibrio. ¿Sí? Los dos. del equilibrio. Sí, Ya. sí, pero no es que hable de la postura corporal, sino de los músculos, más o menos. Ya. Por eso se relaciona con el equilibrio. Listo. Ahora vamos con otro tipo. Por favor, van a ir a su lámina 2.1 y van a buscar la B, que son las piramidales. Las piramidales. Y entonces vamos a buscar una célula piramidal. Se llama piramidales porque tienen una forma de pirámide. Literalmente es como un triangulito. Pero recuerden que son tridimensionales. Entonces, bueno. Y entonces vamos a buscar unas células piramidales. Van a la lámina 20.1, por favor. 20.1. Ahí está la lámina de las cortezas cerebrales. Y van a buscar pirámides. Y ahí dice pirámide pequeña, pirámide grande y pirámides gigantes. ¿Sí las vieron? Lámina 20.1. Se las estoy mostrando en sus pantallas de cámara. Al estar en la corteza, ¿son también sensitivas? Uy, cambiará totalmente el concepto. Las pirámides tienen como función llevar información. Entonces, bueno, hay tipos de pirámides. Unas son muy sensitivas, interpretativas y otras son motoras. Oye, es bien complejo. O sea, ahí ya nos metemos en otro cuento porque nos vamos a meter en el tema de complejidad cortical. Cuando lleguemos al capítulo 20, ustedes ya deben estar muy bien formados en muchas cosas. ¿Listo? Muy bien. Entonces... Es decir, que estas neuronas llevan información y también tiene que ver con lo motor, con los movimientos. Sí, tienen que llevar información al cerebro, por eso, bueno, es que no quería entrar a ese tema, pero van a buscar una lámina en la capítulo 20,
capítulo 20, que muestra las cortezas. Esta lámina. ¿Sí? ¿La 3? Esta lámina. Es la número 3. Sí. Entonces, cuando veamos la corteza, si ves que las cortezas se especializan, de acuerdo si tienen células ganglionares, si tienen, perdón, granulares, Martinotti, horizontales de Cajal, o si tienen piramidales o pulsiformes. Cada una de ellas tendrá una especialización diferente. Y si ves que hay unas densidades de capas, o sea, digamos que la parte sensitiva no es tan compleja como la parte motora. Entonces, en la parte motora tenemos 6 capas, mientras que en la parte sensitiva podemos solo tener 4 capas. ¿Comprenden? Porque es una función mucho más simple. Es bien interesante. ¿Pareciera que trabajan en equipo? Todas tienen que trabajar en equipo. O sea, nadie se puede decir, no, yo hago rancho aparte. Toda la estructura neuronal tiene que trabajar a solo una función, que es el postulado que vamos a ver. ¿Sí me entienden? O sea, estamos por ahora en lo anatómico. Entonces, anatómicamente, hasta ahí me entendieron que hay diferentes tipos y funciones. Anatómicamente, una neurona tiene unas partes básicas. Entonces, anatómicamente, una neurona tiene un soma, que significa cuerpo, tiene un axón, tiene unas dendritas, anatómicamente, unas dendritas y tiene unos botones sinápticos. Muy bien. Bueno. Entonces digamos que las partes de una neurona son el soma, que significa cuerpo, el axón, que es el que indicaría la propagación del impulso, unas dendritas, como raíces, dendritas, y esas dendritas, que son, ya les voy a explicar un poquito más este concepto, y al final de la dendrita se encuentra el botón sináptico, o también llamado telodendrón. Sináptico o telodendrón. Bueno, hubiera sido más fácil que escribiera, ¿sí o no? Telodendrón. Listo. Entonces, miren lo que sucede. En la soma hay un núcleo, un núcleo, pero este núcleo no produce nuevas células, produce neurotransmisores. Entonces, él se encarga de los neurotransmisores. ¿Y qué es un neurotransmisor? Una sustancia química que le permite a la célula, pues, transmitir información. Por eso se llama neurotransmisor, sustancia química que le permite transmitir información. Esa información, pues, obviamente va en una dirección. Entonces, tiene una dirección, esa información tiene una dirección, una magnitud y un sentido. Entonces, tiene una dirección, va o aferente o eferente. Tiene una magnitud, o sea, un potencial de acción. Y tiene un sentido, o sea, cuál es el sentido de la información. Bueno, aunque no es de esta partecita, de la parte anatómica, mira lo siguiente. ¿Ustedes alguna vez vieron en física electricidad? Entonces, miren lo que pasa. Digamos que, no sé si ustedes se acuerdan del concepto del campo magnético. Aquí van a aprender algo conmigo de física. Los campos magnéticos tienen una dirección, una magnitud y un sentido. Eso se llama vector. O sea, todo elemento es vectorial. Dirección, magnitud y sentido. Como tiene una dirección, una magnitud y un sentido, los nervios responden a corrientes eléctricas, que es la función. Eso todavía no lo he dicho, corresponde a corriente eléctrica. Eso es la función. Y entonces dice que va en una dirección. Entonces, ponle cuidado, muchachos. Necesito que me vean un segundito. ¿Listo? Ya escribieron eso. Entonces, mira, si el electrón va en este sentido, no cambia su dirección porque sí.
Él siempre tiene una dirección y un sentido, ¿sí me entiende? Entonces va al cerebro. Él ya sabe que debe coger esta línea y se forma un campo magnético en esta dirección. Pero si sabe que va en la dirección contraria, sabe que va en este sentido, ¿sí me comprende? Y nunca se devuelve, o sea, él no hace esto, ¿comprende? O sea, él sabe que va de para allá y punto. Por eso la neurona es tan interesante. Y ya les voy a mostrar por qué les estoy diciendo esto. Entonces, si va al cerebro, tiene esta dirección, magnitud y sentido. Pero si va va en la situación contraria, ¿comprende? Entonces, un nervio tiene la mitad en una dirección y la otra mitad en la dirección contraria. Entonces, un nervio, literalmente, anatómicamente, tiene esto. Una división por la mitad. Ya se los voy a mostrar. Esta iría hacia allá, tontamente, no sé cómo explicarlo diferente. Y esta iría hacia allá. ¿Comprenden? Es como Entonces, un cable eléctrico que tiene pero, alambres por dentro, que la mitad exacto. fuera para salir y la otra mitad para ingresar. Perfecto, o sea, digamos que tiene dos cables, un cable rojo que siempre va en una dirección. Entonces, ¿quieren verlo? Bueno, expliquémoslo y ahorita lo ven. Entonces, digamos que el cable, la mitad es rojo, y todos los microfilamentos de ese cable van en esa dirección. Punto. No hay más, o sea. Y el otro es azul y todos los microfilamentos van en lo contrario. Van en lo contrario. Sí. Entonces, listo. ¿Entendieron ese concepto? Sí, señor. Van a ir a su Profe, lámina. entre paréntesis, dijo magnitud, ¿qué era? Dirección era aferente, eferente, magnitud, ¿qué era? La magnitud es el potencial de acción. Ah, potencial. ¿Y el sentido? Es cuál es, digamos, hacia dónde debe llegar. Perfecto. O sea, lo que está explicando ahora. Exacto. Entonces van a ver ustedes, por favor, la lámina 5.1. Gracias. 5.1. Ah, no, perdón, 5.3, 5.3. 5.3. Y observan ustedes, aquí lo estoy acercando mucho a la cámara, me disculpan. ¿Sí ven que hay un nervio dividido por la mitad? ¿Sí ven? Sí. Uno, Sí, miren, señor. póngale cuidado muchachos. La parte de la derecha va hacia el ganglio, por lo tanto es sensitiva. Y la parte que viene de la médula, que es el de la izquierda, va hacia lo motor. ¿Sí vieron? O sea, un mismo nervio. Eferente. Sí. Dime. Que sería eferente, dirección eferente. Exacto, uno es aferente y la otra es eferente, muy bien. Eso pasa anatómicamente con todos los nervios. Correcto. ¿Comprendieron eso, muchachos? Sí, señor. Listo, entonces esa es la magia de esto. Un mismo nervio tiene información, recibe información aferente y responde eferentemente. Entonces, cuando yo hable de los nervios, capítulo 10, por favor. Capítulo 10, 10.1. 10.1. Estos son los nervios periféricos. Cada nervio, por ejemplo, busquen cervical transverso. Busquen en la parte cervical transverso. ¿Sí lo ven? ¿No lo encontraron? En la lámina 10.1. ¿No encontraron o el auricular mayor? Cualquiera. ¿Sí? Es que como estoy, no, Nidia, dime qué nervios están acá. Sí, profe. Listo. Está el nervio occipital menor, nervio auricular mayor y nervio cervical transverso. Listo, perfecto. Listo. Ahí Ya es lo vieron. supracromial. Listo, bueno, están muchos, pero digamos ese. Van a buscar el cervical transverso. Mira esto. El cervical transverso me hace mover el cuello, pero si me pica acá, fue sensitivo y también fue motor. ¿Comprende? O sea, los nervios llevan información al cerebro de vía sensitiva, me picó algo y me estoy rascando, pero también hacen que yo gire el cuello. Por eso se llama cervical transverso. ¿Comprendieron eso, muchachos? Si entendieron eso, avanzaron muchísimo. Entonces, dime, Nicolás. Es que en el libro hay una parte donde dice que el frío, las drogas y bueno, demás afectan esta transferencia, pero ¿por qué el Claro, frío? porque cambian el neurotransmisor. Entonces, digamos que esa es,
En condiciones normales no debe ser cambiada, pero en condiciones externas de intoxicación o de enfermedad se cambia la información y es un caos. ¿Entiendes? Todo tiene un orden, Nicolás. Por eso me molesta cuando alguien me dice, no, es que yo consumo marihuana y eso no pasa nada. Sí pasa algo. Inclusive lo vimos en psicopatología, generan psicosis. Entonces, es eso. Si ves, todo tiene un orden. Nicolás, ¿entiendes? Todo tiene un principio. Si tú le colocas algo al sistema que va en contra del principio, pues estás generando una lesión. Por eso las drogas psicodélicas generan ese tipo de reacciones. Cambian la dirección, la intensidad y la magnitud. ¿Sí? Dirección, Profe, magnitud y entonces sentido. digamos que las temperaturas internas también cambian. O sea, por ejemplo, dice que el frío afecta. O sea, que si una persona tiene exceso de frío, o bueno, Hipotermia. está en unas temperaturas bajas, También por afectaría eso uno esa... se muere de hipotermia, porque rompe el ah, equilibrio. ¿Sí ves, Nicolás? O sea, la hipotermia también es un problema, como el exceso de temperatura. Todo es un problema. Todo el equilibrio se debe dar, una homeostasis. ¿Listo, Nico? Profe, es como si listo. el organismo tuviera como un ciclo o un círculo direccional, porque las arterias hacia afuera, las venas hacia adentro, así todo Todo, lo todo, todo. aferente es algo así como rotativo, como un ciclo repetitivo. Sí, es un principio de ósmosis, de equilibrio. ¿Sí? Y de homeostasis. Entonces, la ósmosis establece un equilibrio interno y la homeostasis un equilibrio externo. Entonces, todo es así. Miran, y Zaret, todo aquí en adelante es algo que entra, algo que sale, algo que entra, algo que sale. Es así de sencilla la neuro. La neurología es o información sensitiva o información motora. O es, entró sodio y potasio o salió cloro, punto. Y empieza todo. Es lo mismo, o sea, ¿sí me entienden todos? O sea, es un ciclo, pero es el ciclo más interesante que hay. Entonces, Me hizo acordar que le tengo una pregunta desde hace rato y se me había pasado. Eh, dime. en lo que hemos investigado, encontré que el exceso de sodio, bueno, como cualquier exceso afecta, pero el sodio específicamente en cuanto a los procesos y en cuanto a la parte neuronal. Escuchaba que una de las campañas que están haciendo para la comida chatarra es basada en parte en eso, que es exceso de sodio en esos alimentos artificiales. ¿Eso alcanza a permear esa parte neuronal? Claro, se llama hiponatremia. Uy, aquí, bueno, voy a escribirlo mejor porque me estoy Lo de volviendo un... paquetes. Sí, entonces mira, hay hiponatremia, que significa bajo sodio, que es también un problema como la hipernatremia. Se llaman demencias, perdón, demencias metabólicas. ¿Y ese Eso, tipo de consumismo incide en eso? claro, en En una algo así? demencia, ¿Sí? Y la claro. mayoría de personas no sabe eso y come paquetes cantidades y no saben eso. Claro, mira, por ejemplo, yo le compro a Luis de paquetes, pero también le compro fruta, le compro cosas. O sea, sí, pero yo casi nunca como paquetes. O sea, yo muy rara vez me como unos chitos o unas papas fritas. Me gustan son los ponqués y cosas así. Pero digamos que yo no como paquetes, no porque no, no me gusten, sino porque pues sí, el exceso de sal genera hipernatremia y la ausencia de sal, hiponatremia, que es un problema. O sea, todo es un problema en el cerebro. Que usted consuma poco, que consuma mucho. ¿Se acuerdan que vimos en genética? No porque tengamos un cromosoma más, somos más inteligentes. Antes es un grave problema. Y tener un cromosoma menos también es un grave problema. Entonces, ojo con eso. Muy bien. Entonces, vamos a repasar un poquito la parte anatómica. Entonces, la parte anatómica tenemos un cuerpo. Este cuerpo, o soma, presenta un núcleo, que es el que produce neurotransmisores, pero también tiene unos corpúsculos de Nils. Quiero que lo vean en su parte, en el capítulo 2. Hay una lámina. Ay, creo que es la 2.2. Es que cerré el libro, perdón. La 2.2, ¿sí? Y aquí tenemos el soma, entonces ahí están los núcleos, los organelos, pero tiene unos corpúsculos, busquen los que se llaman corpúsculos de Nils. Corpúsculos de Nils. Los van a ver más con mayor claridad. Ay, no, perdón, no era la lámina 2. En la lámina
como 2, Esa es la 3. 2.5. Sí. Mira, perdón, en la lámina 2, 2, 2, 3. Si ven que el cuerpo se ve oscuro, grisáceo. Entonces, Sí, profe. eso se llaman corpúsculos de Nils. Y ahora imagínate a ver si me entienden este concepto. Anatómicamente, entre más cuerpos neuronales haya, ¿qué coloración habrá? Si los Gris. cuerpos gris, muy bien. Entonces, la sustancia gris es la suma de cuerpos neuronales. O sea, ahí se procesa información. Entonces, por eso se llama sustancia gris. Porque tiene que ver con los corpúsculos de Nils, ¿sí los vieron? Que son de color grisáceo. Entonces, hacen que el cuerpo de la neurona sea de color gris. Y al ser de color gris, ¿qué pasa? La suma de cuerpos neuronales producirá la materia gris. Aquí lo estoy tratando de hacer así, con punticos. Entonces, la suma, ¿sí?, de todas los cuerpos neuronales serán lo que forman la sustancia gris. ¿Y la blanca es la que forma los Espérate. axones? No, espérate un segundito porque si no se me pierde. Listo. Bueno. Van a ver sustancia gris. Entonces vamos al capítulo 17. En la lámina 17.7, ya te doy la palabra, Nico. En la lámina 17.7, ¿sí ven? Miren esta lámina 17.7. ¿Sí la ven? Entonces, todo lo que está gris, ahí hay cuerpos neuronales. Entonces está el tálamo, el putamen, el globus pálido, la corteza cerebral. ¿Sí ven? ¿Sí lo vieron, muchachos? Entonces, cuando yo pregunte, Señor. ¿qué es lo que le da la coloración a la corteza grisácea? Ustedes dicen los corpúsculos de Nils. ¿Qué indica que sea gris? Es que es la suma de cuerpos neuronales, donde se procesa la información. Por eso el capítulo más importante del cerebro es el capítulo 20, corteza cerebral. Porque mira que ahí hay muchos núcleos. Y ahí, por ejemplo, está el tálamo, el putamen, el globus pálido. ¿Se ven todos estos núcleos? ¿Hasta ahí me están entendiendo? Todavía no he dicho nada de la sustancia blanca. Vamos a buscar otra sustancia gris. Van al capítulo 5, por favor. Lámina 5.3. 5.3. ¿Sí ven? Esta es la médula espinal. ¿Sí notan que en la médula espinal hay una H? Se forma la H, se llama asta posterior y asta anterior. ¿Y de qué color es? Gris. Gris. Por lo tanto, allá hay cuerpos neuronales. Ya. ¿Comprendieron eso, muchachos? Sí, señor. Dime, Nicolás. Profe, leyendo el libro dice que las astroglías, o sea, si uno ve las neuronas y las astroglías están muy pegadas. Sí. La pregunta es, ¿también tienen esas transmisiones? Porque las oligodendroglías lo que hacen es como darle potasio, ¿no? No, las oligodendroglías dan las células de Schwann, que son las generadoras de mielina. ¿Sí me entiendes? La astroglía es la que une las neuronas. Eso lo vamos a explicar ahorita. Entonces les da Listo. pie, les da piso, les da soporte, ¿sí me entiendes? Por eso se llama astroglía, que les da soporte. ¿Comprendes? Entonces, pero eso es parte de la anatomía que ya las voy a decir. Dame 5 segundos. Entonces, Listo. ¿entendieron entonces que hay unos corpúsculos de Nils que son los que le permiten al soma ser de color grisáceo? ¿Lo entendieron? Mientras que los axones y dendritas no tienen corpúsculos de Nils, tienen una sustancia que se llama mielina. Mielina. La mielina la producen las células de Schwann, que lo voy a explicar ahora más tarde, las células de Schwann. Las células de Schwann están en la oligodendroglía y el color de la mielina es crema, color crema. Entonces, ya dije que es la sustancia blanca. Es la extensión de axones o dendritas que no tienen corpúsculos de Nil, no son el soma,
y forman un color cremoso y por eso se llama sustancia blanca. Cuando nosotros abrimos un encéfalo, no vemos sustancia blanca, blancos. O sea, no es blanco, es crema, pero crema claro. Ya les voy a mostrar un corte, pero es que si les muestro el corte borro todo esto. Bueno, ahorita termino de explicar y ahorita les muestro cosas. Entonces, los axones son los que hacen la prolongación, llevan la información, no procesan, solo llevan información en una dirección, magnitud y sentido, y tienen una sustancia llamada mielina, que la producen las células de Schwann. Bueno, ahorita les muestro las células de Schwann, que son de color crema, pero se habla de color blanco. Entonces aquí tenemos sustancia negra, sustancia gris, perdón, sustancia gris, y aquí tendríamos sustancia blanca. ¿Listo? Entonces, para que entiendan ese concepto, espérate que hay una lámina que me permite mostrárselos. La lámina 17.7, observan ustedes que están los núcleos, 17.7. Están los núcleos y miren que se salen como unas vías, pero esas vías son de color blanco. ¿Sí ven? Diferente a lo negro, aquí estas vías son blancas. ¿Sí ven? Son vías, ahí están representando las vías, que son los axones que están uniendo partes del cerebro. O sea, es como si fueran vehículos, solamente sirven para llevar. Exacto, muy bien. Digamos que vamos a hacer una tontería. Vamos a hacer una vista térmica de una ciudad de noche. ¿Sí? Donde hay muchas luces están las casas y están las personas, porque hay luces. No sé si me comprendan un poco la teoría. Entonces uno ve térmicamente las casas y llenas de energía, porque hay personas. Pero las autopistas, digamos, si yo apago la luz, la autopista no se vería térmica, porque no hay gente. ¿Comprenden? Sí, sí me comprenden esto que estoy explicando. O sea, los edificios serían térmicos porque hay personas, pero en las calles el asfalto no es térmico, no produce energía, entonces las vería apagadas. Entonces, la visión térmica me mostraría que donde hay personas es porque hay calor y entonces ahí serían los núcleos. Ahí estarían los núcleos, los somas, y entonces veo actividad en el edificio, pero en la carretera ya no hay gente, no hay carros, no se vería nada. Sí, esas son las vías. Pero si yo pongo la ciudad a moverse, pues las vías sí empiezan a ganar importancia porque trasladan de un lado a otro la información. ¿Listo? Muy bien. Entonces la sustancia gris, ya sabemos que anatómicamente es la suma, la sustancia gris es la suma de los cuerpos neuronales. Esta es la sumatoria, así se dice sumatoria de los cuerpos neuronales, mientras que la sustancia blanca sería la sumatoria de axones y dendritas, que son vías sensitivas o vías motoras, punto. ¿Listo? Muy bien. Anatómicamente, pues también vamos a ver que, ¿puedo borrar ya esto? Listo. Anatómicamente, profe. entonces, dime. No, te estaba respondiendo. Ah, bueno, listo. Sí, Anatómicamente, entonces, vamos a ver una estructura que se llama sinapsis, que después yo lo voy a explicar súper bien. Sí, anatómicamente toda neurona tiene una unión. O sea, por sí sola no hace nadita. Entonces se llama sinapsis. Bueno, la sinapsis pues es la parte fundamental de la comunicación neuronal, es decir, donde se unen dos o más neuronas. ¿Sí? Una solita no puede hacer sinapsis consigo misma, ¿no? O sea, yo con yo no se puede. Aquí toca es con otros. Pero entonces en sinapsis una neurona se puede comunicar hasta con desde 18.000 neuronas más. 18.000 neuronas más hasta 250.000 neuronas. Entonces toda neurona se puede conectar desde 18.000. O sea, hacer una conexión uno a uno es tonta, ¿sí me entiendes? Entonces es absurdo. Entonces se puede conectar con 18 hasta 250.000. Ahora miren lo que voy a decir. Nosotros, después de la poda neuronal, podemos decir que tenemos 100.000 millones
millones de neuronas. Tengo 100.000 millones de neuronas, pero eso es bobo. Pero si esto yo lo pongo a las 250.000, tengo una red gigantesca. ¿Comprenden lo que acabo de explicar? O sea, no es el número de neuronas, no es el número de neuronas, es las redes que se forman. ¿Mm? Por ejemplo, yo no sé por mi número de neuronas, sé lo que sé por mis redes de contactos. ¿Comprenden? Por ejemplo, voy a decirlo así. Un ejemplo tonto. Es que estoy mirando cuántos somos en este curso ahorita. Somos como... 25. Listo, 25. Listo. Imagínate que Orlando tiene una necesidad y le digo a cada uno de ustedes, mire muchachos, estoy pasando por una situación muy complicada. ¿Ustedes serían tan amables de regalarme cada uno 10.000 pesos? Entonces, si cada persona de ustedes me regala a mí 10.000 pesos en este curso, tendría 25, exceptuándome a mí porque yo mismo no me voy a dar los 10.000 pesos, por 10.000. ¿Hay cuántos iríamos? 250.000. 250, listo. Entonces tengo 250.000 pesos, listo. Pero a mi curso de la noche, que tengo 60, le digo lo mismo. Y luego convoco a toda la facultad. Tengo casi 1.000 estudiantes. Entonces, 10.000 por 1.000, entonces tendría 1.000.000 de pesos. Ah, no, tendría 10 millones de pesos. ¿Comprenden? 10 millones de pesos. Pero si yo convoco a todos los que yo les he dictado clase o han participado en algo conmigo, no tendría 1.000, tendría 15.000 personas. No, yo creo que más. 15.000 por 10.000, pues da 150 millones. ¿Comprenden? Entonces, esa es un poco la relación matemática que quiero decir. Yo soy una neurona y he transmitido el conocimiento a 15.000 neuronas. Entonces, eso hace que mi red sea gigantesca. Pero digamos que no les digo denme 10.000 pesos, sino denme desayuno, almuerzo y comida para Luis C. Teóricamente podría vivir 15.000 días a costa de mi red. ¿Sí me comprenden? Como un concepto piramidal, ¿cierto, profe? Sí, como una economía de pirámide. Perfecto, sí, muy bien. Bienvenida a Yambal. A DMG. Nuestro cerebro es un DMG. DMG, sí. Entonces, pero comprendieron un poco lo que estoy estableciendo, muchachos. Entonces, sí, cada persona, miremos esto, cada persona de los 15.000, puede ser que sean mucha más gente, de los 15.000 nos regala a Luis Fe y a mí un desayuno, almuerzo y comida. Viviríamos 15.000 días. ¿Cuántos años son? 15.000 dividido entre 365. Estoy haciendo la cuenta. Literalmente viviría 41 años a costa de ustedes. Pero entonces mira lo que diría cada persona. Pues, ¿qué es un desayuno, un almuerzo y una comida? ¿Sí me están entendiendo? No es nada. Pues de pronto Saret sí me da una buena comida. De pronto Nicolás dice, pues sabe que hermano le tocó hoy pan y huevo y punto. No importa, pero sí me están entendiendo, es el concepto. Entonces de pronto Nicolás me dice, no, profe, no puedo regalarte desayuno, almuerzo y comida, pero te hago un mercadito de 1 libra de arroz, un pedacito de carne y unas papas. Y hazle de almuerzo a Luis Felipe. ¿Estás entendiendo, Nico? Sare sí me invitó a almorzar, pero Nico me dice, no, yo te doy. Ah, pero eso es parte de la red. Las neuronas, entonces se especializarán. ¿Comprenden eso? O sea, no todas me darán un Excel, no sé si me entienden. No todas me aportarán lo mismo, aunque es el mismo concepto de desayuno, almuerzo y comida, pero Nico me dice, no, yo te hago un pequeño mercado. En cambio, Nidia me dice, no, Orlando, yo te hago un mercado para un mes. Pues ya es todo bien conmigo. ¿Sí me comprenden? Entonces, cambia el concepto, pero sigue siendo lo mismo. Las redes, entonces, anatómicamente tendrán niveles. Entonces se llama primer nivel. Quiero que me entiendan eso. Segundo nivel, tercer nivel de complejidad. Entonces son por niveles de complejidad. Entonces habrán unas neuronas que son de primer nivel. Son básicas. ¿No te molesta, Nico, que yo te diga eso? Eres básico. O sea, me regalaste la libra de arroz, un cuarto de carne y unas papas. Eso es de primer nivel.
Me disculpan un segundito que me están llamando a la universidad. Ay. Bueno, y entonces sí entendieron. Entonces Nicolás es de primer nivel, es un nivel básico. Luego viene de segundo nivel de complejidad, o sea, son mucho más especializadas. Entonces es, por ejemplo, Valentina me dice, listo, Orlando, almorzamos lo que haya o comemos lo que haya. Otra vez me están, un segundito, qué pena. Entonces, muchachos, ¿entendieron esto? Entonces, obviamente, cuando el segundo nivel sería, no me están viendo, el segundo nivel sería que ya, entonces, en esa especialización del desayuno, almuerzo y comida, Valentina me dice, no, Orlando, yo te doy lo que haya, está rico, pero solo lo que tengo. ¿Sí entendieron? Entonces, Nicolás me compró algo, unos elementos de primer nivel, o sea, como de así rápidos. Luego, el segundo nivel de complejidad, o sea, la segundo como en jerarquía, dice, no, Valentina me dice, no, Orlando, comes y Luis se tienen que ajustar a lo que haya. Está bueno y está bien balanceadito, ya. Pero de pronto ya el tercer nivel dice, no, pero ¿cómo lo vamos a dejar aguantar así? Solo, no, venga y le compramos ya un mercado o yo le doy un bono de no sé qué.
¿Entendieron? Entonces pasamos de un nivel, la tarea era la misma, pero cada grupo celular hizo diferentes cosas. Cada neuronas, o sea, habían unas neuronas de primer nivel, otras de segundo nivel y otras de tercero. ¿Cuáles serían las chachas? Las de tercero, ¿comprenden? Ellas son súper... complementan todos los servicios. Sí, exacto. O sea, inclusive me dicen, Orlandito, ¿y cómo es, dónde vas a vivir? O te ayudamos para el arriendo, te ayudamos para los servicios, ¿comprenden? La casa, carro y beca le dan los del tercer nivel. Claro, sí, y esos son mis amigos de Alemania y todo eso. Entonces, entonces, ¿entendieron? Pero mi cerebro trabaja, por ejemplo, vamos a ver algo, ¿sí? Por favor, ustedes van a ir a la lámina 27, Profe, en este 24, caso, dime. entonces las neuronas de primer nivel dan las funciones básicas. Las de segundo nivel más especializadas, por ejemplo. Sí. Y las de tercera, ¿y ya sería qué? Súper especializadas. Vamos a ver esto, mira. Ok, gracias. Busca la lámina 24, por favor. En la parte posterior de su dibujo, busquen unos números que son 17, 18 y 19. ¿Sí los vieron? Lámina 24. El cerebelo, no, perdón, el cerebelo no. No, en el lóbulo occipital. Sí, exacto. Pero digamos que las de primer nivel serían las neuronas de Purkinje 17. del cerebelo. No. En ese número 17, 18 y 19, ¿sí los vieron pegados? Entonces, las de primer nivel, o sea, un primer nivel de complejidad sería el área 17, luego vendría el área 18, que ya está mucho más especializada, y el área 19 es súper especializada. Entonces, en el área 17 vemos fondo-forma, para decir un ejemplo. El 18 vemos algunos detalles, y en la 19 percibimos todo lo que estamos viendo. ¿Comprenden Profe, eso? ¿qué Aquí lámina? vemos... Entonces, por ejemplo, del área 18 es el color, pero del área 19 son súper detalladas. ¿Comprende? Entonces, yo veo una vela. Quien la ve inicialmente es el área 17, por eso está de primeras, ¿sí? De primeras. Luego, entonces, el área 18 ve los colores. Me tocaría, bueno, espera un segundito, cambio de color. Vería los colores. No sé si alcanzan a ver la vela violetica. Y el área 19 lo que hace es percibir cosas como que se está derritiendo la vela, que aquí está llena de pedacitos de vela derretida, ¿sí ven? Empieza a ver los súper detalles. ¿Entendieron eso? Entonces miren que en el ejemplo que traté de mostrarles del desayuno, almuerzo y comida hay una complejidad de las cortezas, entonces de primer nivel, segundo y tercer nivel de complejidad. Y por eso se llaman área primaria. Mira, se llama área primaria, área secundaria de segundo nivel y área terciaria de tercer nivel. Y entonces las cortezas serán de primer nivel o área primaria, luego secundaria y luego terciaria. Muy bien, vamos a dejar por hoy hasta ahí. Mañana vamos a tratar de avanzar más en el capítulo 2 y 3 para que estemos pendientes. Pero ¿sí me han entendido todo este concepto? Listo. Profesor, las de tercer nivel, ¿en qué corteza estarían? No, estaría en corteza cerebral, pero más profunda. O sea, digamos, es como así. Es que pensé que como hablaban del neocórtex, es como el duro. No, neocorte significa nuevo corteza. O sea, ahí están las neocortezas. Y Sí. eso es lo nuevo del Homo sapiens. Es lo que nos diferencia de otras especies. Correcto. ¿Y estas de tercer nivel están distribuidas en Depende. Por ejemplo, en el lugares? oído están en el área 22, en la visión en el área 19, en el movimiento en el área 6, en las funciones corticales superiores en el área 9, 10 y 11. ¿Comprendes? O sea. Señor. Listo. Mañana lo voy a tratar de explicar entonces desde... No, pero creo que me han